Oli, 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 Oli. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo verte despierto. ¿Te sientes un poco confundido? Bueno, es bastante normal que te sientas así, ya que tuviste un pequeñito accidente afuera. Debido a fuertes tormentas y ráfagas de viento, parece que tu circuito chocó contra algo y eso generó que muchas cosas se rompieran en tu sistema, junto con que otras se pusieran bastante feas. Así que tranquilo, todo va a estar bien. Por si estás un poco desorientado, que veo que sí. Tú eres un robot creado para asistir a los humanos, entonces déjame arreglarte con mucho cuidado. Quiero revisarte un poquito antes. Entonces quiero presentarte lo que me va a ayudar a asistirte en el día de hoy. Son mi caja de herramientas, las cuales voy a usar en vos para intentar ayudarte. Estas son herramientas amigables, no se ven agresivas ni que pudieran hacerte daño, porque acá no estás para salir más lastimado, sino al contrario, salir mejor. Entonces quiero mostrártelas para que seas consciente de lo que haré con vos. Y si el día sigue un poco caótico, a veces se nubla, otras veces sale un poquito el sol, pero lo importante es que pudimos encontrarte a tiempo. Ok, acá tenemos todo nuestro sector de herramientas. Quiero mostrártelo para ti. Por acá tenemos algunas herramientas clásicas. Ok. Voy a ordenar un poco. Muy bien. Perfecto. Déjame sacar algunos elementos primordiales que creo que vamos a usar en vos. Disculpa. Por acá tenemos varios materiales, como unas clavículas. Tenemos también unos cuchillitos para tapar ciertos agujeritos de conexión y otras de distinto tamaño. Vamos a dejar por acá. Y de este lado tenemos varios tornillos de distintos colores, ya que son de distintos tipos
ya que veo que hay varios que vamos a tener que cambiar en tu sistema, entonces no va a venir perfecto. Pero antes de continuar, quiero que intentes decirme un par de datos que te acuerdes sobre tu sistema, por ahí tu nombre. Para al menos tener una idea, para luego contactarme una vez que te arregle, para que tu seguro pague todo este arreglo. Ok, ¿tienes idea de cómo te hacías llamar o cómo te llamas? Ok, ¿sabes qué tipo de sistema eres? ¿Y el modelo? Muy bien. También voy a hacer un pequeño análisis, así que permiso, espero que no te incomode mi cercanía. Pero quiero ver... Ok. Vamos a hacerte un pequeño ajuste por acá y también, como dije antes, un cambio de tornillos, ya que parece ser que hay una cierta cubierta en tu sistema que se abrió y permitió la entrada de la lluvia, la humedad, el viento, por lo que varios de tus como elementos internos se pusieron feos, se oxidaron y no permiten tu movilidad y funcionamiento. Entonces, tengo unos pequeños stickers, no creas que es algo malo. Estos stickers ayudan a básicamente permitirme ver qué cosas hay que hacer urgentemente y cuáles por ahí no es tan urgente. Por ejemplo, si escuchas mucho ruido de viento, como te dije, porque la lluvia sigue, pero no te preocupes, voy a pegarte esta acá, ya que al hacer un cambio de tornillos, también por lo que veo hay que cambiar un par de piezas acá. También vamos a hablar de estos, un poquito de esto, que es por acá abajo. Ok, por el momento son 3 cositas, 3 circulitos que hay que fijarnos, ok. Y si tengo que agregar algo, lo voy agregando. Ok, lo primero que vamos a hacer, déjame ver. Bueno, vamos a intentar sacar los tornillos que estén feos y cambiarlos, ok. Entonces, déjame agarrar. Tengo este pequeño pincita. Como verás, no duele. Yo si meto mi dedito, no me duele. Esto me va a permitir agarrar los tornillos que están más oxidados y llenos como de... que están como medio feos, que va a ser difícil sacarlos con un destornillador clásico que tengo por acá, de este tipo. Así que primero me voy a ayudar con esto y luego lo sacaré con el destornillador. Entonces, permíteme acá. Lo vamos a agarrar y vamos a intentar darlo vueltas un poquitito. Perfecto, este estaba dentro de todo bastante bien. Voy a ir con
destornillador, vamos a darlo vueltas. Okay. Lo voy a tirar directo porque bastante nocivo, la verdad. Tengo por acá mis tornillos. Voy a agarrar uno amarillo. Que es un poco más grande que los otros. Quiero mostrártelo. Ok. Ves que el amarillo es un poco bastante más grande. Este permite que te puedas mover, digamos, tus extremidades correctamente. Entonces te pondré este nuevo. Quédate ahí. Uy, se me fue. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Voy a darle un poquitito con el mazo. No te voy a dar muy fuerte, va a ser un toque. Para que básicamente se termine de como ajustar. Ok. Entonces, 1, 2. Muy bien, perfecto. Voy a sacar otro, ¿ok? Creo que ese se ajusta con este, a ver. No, este no es. A ver, este. A ver, este no es. Entonces tiene que ser este. Sí, es este. Déjame agarrarlo con la pinza. Y vamos a dar vuelta. Está un poco más duro este. Ok. Bien. Este tornillo es un poco distinto. Puede ser que no es el original de tu modelo. Te pusieron uno para suplantar. Perfecto. Entonces lo que yo haré ahora no es ponerte como tal el mismo, porque no tengo exactamente ese tornillo, pero te pondré un taponcito para que aún así las piezas estén unidas y no se salgan. Y voy a anotarme en la libreta que yo no tengo ese tornillo, para que después te lo cambie más que nada. ¿Está bien? Entonces, quietito, esto no te va a doler. Te lo juro, te lo juro. Bien. Perfecto, perfecto. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora es acomodarte algunas tuerquitas. Espera, antes de que me olvide. Voy a meterme eso. Ok, tornillos. Voy a ponerte una de color.
ahí donde te puse ese. Más que nada para después que el taller se acuerde de avisarte, de avisarle más a tu dueño y eso. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es acomodar, hacer fuerza a unos tornillos que no están tan mal, no están tan oxidados. Lo voy a forzar más y le voy a tirar un liquidito para que no se oxiden, ¿ok? Para que no sigan ese proceso. Más que nada también para poder como rescatarlos. Siempre es bueno que un robot tenga como sus partes originales. No sé si has escuchado que siempre que cuando uno arregla su celular, por más de que se lo arreglen, nunca queda como de fábrica, ¿viste? Y siempre hay que intentar como apostar a eso. Avísame si tal vez algo te duela, aunque no debería. Por acá arriba también. Este está duro. Bien. Perfecto. Te voy a tirar un poco de ese líquido que te dije para que no avance. Entonces te voy a tirar un poquito para que... Bien. Más que nada para que no te llegue al lente y no te no te moleste, exacto. Muy bien. Déjame ver. Ok. A ver si tengo mi herramienta. Listo. Quiero ver algo. Te voy a estar midiendo, ok. Esto es para medir básicamente. Tiene varios centímetros. Entonces te quiero medir un poquito algunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ok, parece normal. A ver si acá tengo lo que necesito. Bien, por acá tengo algunos ajustadores. Son estas cositas así como las ves. Tiene un agujerito por medio porque por acá va el tornillo. Entonces lo que yo voy a hacer es vamos a ajustarlo un poco. Voy a meterlo un poquito, ¿ok? Ok, ¿ves cómo entra? Bien. Ahora te lo voy a colocar en esta plaquita que falta. La verdad que hay un viento increíble. Pero menos mal que... Ok, listo. Menos mal que te encontramos, Te lo voy a ajustar más para que no haya problemas. Bien. Te voy a poner un par más. Y yo creo que con eso estarías. Uy, disculpa. Voy a poner una acá al lado.
Así. Está un poco difícil este. Está un poco más duro. Ay, me parece que no voy a poder ponerlo. Voy a tirarte un poquitito más de esto. Y voy a poner uno más chiquitito. No, este es muy chiquitito. Tal vez un azul. Sí, con el azul. Ok, déjame acercarme. Así, y vamos a encastrar esto. Muy bien, así quietito, no te muevas. Este está rebelde. Rebelde está. Ahora sí. Muy bien. Perfecto. Te voy a poner uno más. No sé si poner uno grande o uno chiquito. A ver. Déjame analizar. Chiquitito. Grande. O chiquitito. Vos conocés tu sistema. ¿Cuál preferís que te ponga? ¿Chiquitito o uno grande? Chiquitito o uno grande. Chiquitito. Perfecto. Muy buena elección. Creo que con esto sí va esto. Sí, exacto. Bien. Voy a atornillarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es justo, creo. Perfecto. Perfecto. Lo único que estoy viendo es que creo que sí voy a tener que cortar un pequeño desperfecto de una maderita. Pero no te preocupes, seré muy suave con vos y trataré con mucho cuidado para que no te duela. Voy a tener que cambiar la maderita. Entonces déjame ver si es la roja o la verde. Para vos, ¿cuál es mejor? ¿Roja o verde? ¿Cuál elegís? ¿Verde o roja? ¿Roja o verde? ¿Verde? Perfecto. ¿Cuántas tenemos verde? Tenemos 1, 2. Tenemos 3 verdes. Voy a dejar a un lado. Y voy a cortarte, ¿ok? Vos nomás decime si te duele o no.
¿Te está doliendo? ¿No? Bien. Ok, ahí está. Déjame ver algo. Esta maderita no es tan nueva, de hecho es bastante reciente, pero aún así se puso fea y ya no te sirve. Así que si bien vos elegiste verde, lo mejor es poner una roja para que probemos. ¿Está bien? A ver con qué tornillos va. Ok. Déjame armar esta pieza, ¿ok? Ok. La vamos a reforzar con tornillos, pero no hay de qué preocuparse. Ok, con esta parte de acá solo voy a ajustar un poco porque, mira, para que sea mucho más práctico yo ya los ensamblé. Un tornillito, la placa que vamos a cambiar y los ajustadores. Ok, lo que yo voy a hacer nomás es poner el tornillito acá y ajustarlo para que la placa trasera simplemente se ajuste a vos y ya esté listo. Ok, y no hay que darle con el martillo, que en realidad sí hay que darte un poco, pero no será tanto que si no estuviera estos tornillos. Ok, hay que dar un aproximado de 10 vueltas. En el otro lado. Bien, y sin soltar. La masa, perdí la masa. Bueno. Bien. Perfecto. Se te cayó un sticker. Ahí. Muy bien. Bueno, déjame revisarte un poquitito más. Pero todo parece correcto. Creo que sí, ya está hecho. Voy a ir ordenando y voy a dar un último vistazo final para controlar que esté todo bien. A ver si puedo poner esto acá. No. Bien. Mira estos que se suelen romper también muy rápido a la exposición de la lluvia, porque como verán son de madera pura. Entonces al toque que le caiga un poquito de agua se suele romper. Pero el tuyo está totalmente intacto. A ver, déjame. ¿Dónde tengo mi pinza? Acá está. A ver, déjame ver. No, es que está todo bien.
Mira, por más de que intente mover los tornillos, está muy duro y muy fijo. Entonces no lo voy a cambiar, ¿no? Sería un desperdicio. Simplemente voy a ajustarlo un poco. Y de este lado. Muy bien. Perfecto. Bueno, y ya que estamos acá, te quiero hacer una pequeña medición. Ya sabes que la medición se hace anualmente en todos los robots. Pero aunque no te toque, ya que estás acá, te la quiero hacer, ¿de acuerdo? ¿Está bien eso con vos? Muy bien, perfecto. Me gusta cuando se portan bien. Entonces déjame medir tu pantallita visual, la que me estás viendo vos. 1, 2, 3, 4, 7, 18, 19. Bien. Para ver. Entonces tu pantalla es de 15 por 10. Déjame ver tu placa superior. Y la otra. No, pero todo está bien. Todos tienen la medida justa. Así que está súper bien. Bueno, espero de mi mayor sinceridad que te hayas sentido cómodo, cómoda. Realmente la intención de este pequeño servicio es que te sientas como en una cabañita y no como en un servicio técnico. Y por eso también estoy vestida así. Intenté vestirme linda para que puedas sentir un poco más de calma, junto con una voz un poco más bajita y con algunos movimientos más delicados, más dulces, para que todo esto sea una experiencia más relajante que estrés o a un sentimiento malo que siempre puede significar que uno esté malherido. Porque todo con amor se hace mejor y todo con un propósito bueno también sale mucho mejor. Así que tenlo siempre en tu cabecita y siempre intenta orar de buena fe y con el corazón. ¿De acuerdo? Quiero que lo tengas en tu programa y espero que no me olvides, porque yo nunca voy a olvidar este momentito juntos. Ok, ahora quiero que hagamos una respiración y yo te apagaré para después despertarte y estar con tu dueño, así que no te asustes. Simplemente será una siesta relajante para ti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa, descansa. Muy buenas noches y gracias por quedarte hasta este punto. Si te gustó mi servicio, quiero que me lo dejes
abajo. Muy buenas noches y te quiero de todo corazón. Atentamente, Melo.